Páez nació en Curpa. Curpa es Acarigua. Muchos han querido minimizar la historia de Acarigua. De igual manera, se ha querido tergiversar el lugar de nacimiento del prócer acarigüeño, descontextualizando ciertas frases expresadas por el mismo José Antonio Páez en sus memorias y en su testamento, por nombrar alguna. Esta presentación no es una afirmación más, es un estudio realizado con mucha prudencia y con perspectiva histórica, donde se evaluaron cada una de las circunstancias que rodearon la duda que el mismo Centauro creó al afirmar en su libro, y cito: nací un 30 de junio de 1790 en una casita muy modesta, a orillas del riachuelo Curpa, cerca del pueblo de Acarigua, cantón de Araure, provincia de Barinas, Venezuela. En la iglesia parroquial de aquel mismo pueblo recibí las aguas del bautismo. Páez no nació en el cantón de Araure. Cuando él describe el sitio de su nacimiento en su autobiografía en el año 1867, contextualiza el lugar de su nacimiento con la actual división política territorial administrativa de esos años. Cuando él cita: nací a orillas del riachuelo Curpa, cerca del pueblo de Acarigua, cantón de Araure, Páez se equivoca. Al momento de hacer el prócer llanero, no existían los cantones en Venezuela como unidades administrativas. Los cantones fueron establecidos durante la época de la Gran Colombia bajo la Constitución de Cúcuta de 1821, aunque algunos historiadores hayan publicado fechas diversas. Todos estamos de acuerdo en esto. Para el momento del nacimiento del prócer acarigüeño, un 13 de junio de 1790, los cantones no existían como parte de la división político-administrativa territorial de Venezuela. Es por eso que afirmo categóricamente: Páez no nació en el cantón de Araure. Pero no fue la única vez que el prócer llanero se equivocó. El catire repite su error al contextualizar de nuevo su lugar de nacimiento en la unidad política administrativa que existía para el momento en que redactó su testamento. En el testamento aparece José Antonio Páez, nacido en el pueblo de Acarigua, antes perteneciente a la provincia de Barinas. Páez no nació en Barinas. Para el momento de su nacimiento, Acarigua era parte de la provincia de Venezuela. Estas dos equivocaciones, no contextualizadas en la fecha de su nacimiento y sin una adecuada copia de algún documento probatorio del lugar de nacimiento del León de Payara, como la Felbautilmal, por ejemplo, que despegaría las dudas que se han fomentado últimamente sobre el lugar donde nació el catire José Antonio Páez, la mejor lanza del llano. ¿Por qué me refiero al bautizo como el documento probatorio sobre el lugar de nacimiento del joven José Antonio? Porque para el registro civil, previo al registro civil establecido por Antonio Guzmán Blanco, la registradura de los nacimientos, casamientos y en general todas las funciones del censo de la población era potestad de la Iglesia Católica. Y entonces, ¿dónde fue bautizado José Antonio Páez? El mismo Lancero, en su autobiografía, nos afirma que fue bautizado en la iglesia de aquel mismo pueblo. Consideramos que el Lancero se refiere a la iglesia parroquial de aquel pueblo. Acarigua era un pueblo, Araure era una villa. Considero que José Antonio Páez fue bautizado en la iglesia parroquial de Acarigua, lo que comprobaría
que es jacarigüeño de nacimiento. Lamentablemente, la fe de bautismo no existe. Pero, ¿qué pasó con la fe de bautismo? Bueno, tengo una opinión bastante sustentada sobre ese tema. En 1778, cuando el famoso obispo Mariano Martí visitó a Carigua y Araure, era cura de San Miguel el presbítero Agustín Luco, quien permaneció en el curato hasta 1794. A este sacerdote se le asigna el bautizo de José Antonio Páez en la iglesia de San Miguel. El obispo Martí hace una descripción del templo de San Miguel cuando lo visitó en 1778. Pero, ¿qué pasó después para la fecha de nacimiento de José Antonio Páez? Bueno, la presión de los habitantes de la villa de Araure luego de 1794 y con la mudanza de la iglesia parroquial de Acarigua hacia Rabí Pelao, puede ver el mapa, y así como el comienzo de la independencia, yo considero que se extravió la copia que debió haber en la iglesia parroquial de Araure. De hecho, nadie la ha visto porque nadie ha sacado una reproducción. Ahora, ¿pudo Páez haber nacido en Araure? No. Mi respuesta es un rotundo no. Araure fue la que se fundó sobre territorios de Acarigua. Geográficamente, nunca las tierras donde ejerció control el indio Acarigua, ni las que fueron del pueblo de Acarigua, luego de la fundación de la villa de Araure, fueron jurisdicción de Araure. Aun cuando Araure era una villa, se dispone de que el pueblo de los indios de Acarigua siga bajo la jurisdicción de Barquisimeto. Eso lo saqué del libro de Pedro José Ignacio Velázquez García. Pedro José Velasco García. Araure nunca tuvo jurisdicción sobre las tierras de Carigua. Araure fue fundada para sitiar militarmente a la población de Acarigua. Por eso, aún para acceder a Carigua, hay que entrar por Araure. ¿Pudo Páez haber sido bautizado en la iglesia de Araure? No. José Antonio Páez era descendiente de una familia de origen canario. Los canarios no se consideraban españoles de primera, eran pobres con cierto estatus social. Fueron traídos al país como sustituto de la mano de obra esclava que escaseaba. Nunca formaron parte de quienes gobernaron o lideraban los hilos del poder desde Caracas, ya que existía una clasificación social en la época preindependentista. Esta clasificación excluía a los canarios y a sus hijos de derechos propios que poseían los demás españoles. En esa clasificación estaban de primero los españoles peninsulares, después uno que otro vasco o catalán. De segundo estaban los criollos de la élite local, es decir, los mantuanos. En tercer lugar, los canarios casi al mismo nivel que los criollos de orilla, luego los pardos, los negros libres y los esclavos. Nunca un canario o su descendencia podría haber sido inscrito bautismalmente en una villa. La cédula real de 1790, promulgada un 8 de mayo, obligaba a los eclesiásticos a no inscribir canarios notoriamente blancos en los libros de mulatos, zambos, negros y vente de servicio. Es decir, que previo a esa real cédula, los canarios se inscribían conjuntamente con los mulatos, los zambos y los negros, no con los españoles, no con los españoles de la villa. Se inscribían en las parroquias, cosa que lo demuestro muy claramente luego. Páez no nació en Araure, no pudo haber nacido en Araure, porque nunca formó parte Araure
del dominio de las tierras de Acarigua, donde nació José Antonio. Y Páez no pudo haber sido bautizado en la iglesia de Araure, ya que una real cédula no lo permitía. Ahora, ¿dónde nació el prócer? José Antonio Páez nació en Curpa, y Curpa era parte de Acarigua. El abogado y profesor Arturo Sanoja Hernández nos explica adicionalmente que Páez es acarigüeño con solo aplicar el principio jurídico del ius soli, ya que al nacer en un sector de los territorios de la etnia acarigua, es decir, en tierras de Acarigua, Páez es acarigüeño. Es acarigüeño porque nace en los valles de Acarigua, pueblo de Acarigua, parroquia de Acarigua. Pero si aún tienen duda de eso, e insisten en expresar que nació en Curpa y no en Acarigua, en el libro Orígenes de Acarigua, del hermano Nectario María, él mismo le demuestra lo contrario, cuando dice que dentro del pueblo de Acarigua hay una sola casa. Una sola casa. Esa casa es la iglesia. ¿Quiere decir que la iglesia era el pueblo de Acarigua? No, era el centro del pueblo de Acarigua. De ese centro estaba rodeado Curpa, Cambural, Durigua y otros sectores que incluso podían llegar hasta Rabipelao, porque no tenía iglesia parroquial. La iglesia de Acarigua fue fundada hacia Rabipelao por la presión que ejerció el teniente Campero y luego la quema de la iglesia para poder sacar a los indígenas acarigüeños, a los habitantes de Acarigua, hacia territorios más lejanos. Hay un censo que también certifica lo que estoy diciendo. En el censo de 1794, firmado por el presbítero Agustín de Lugo, se especifica que el número de indios y españoles que integraban la parroquia de Acarigua eran indios, hombres casados 246, mujeres casadas 246, hombres solteros 304, mujeres solteras 404, párvulos 222 y párvulas 204. Total 1.626 habitantes. En Curpa habían 2 casas con 16 personas. Una de estas casas era la de la familia del general José Antonio Páez. Aquí se evidencia que los canarios eran censados conjuntamente con los indios en 1794, es decir, muy difícilmente José Antonio Páez pudo haber sido bautizado en la villa de Araure en 1790, cuando aún en 1794 serán censados los canarios juntos con indios, etcétera, etcétera. En resumen de esta exposición que les acabo de entregar, les voy a dejar 4 conclusiones afirmativas. 1. Páez se equivoca al redactar en su autobiografía sobre que nació en el cantón de Araure. Los cantones o las organizaciones cantonales no existían al momento del natalicio del catire Páez. Páez no es araureño. Páez se vuelve a equivocar al redactar el testamento, ya que cuando dice que Acarigua formaba parte de la provincia de Barira. Para la fecha de su nacimiento, el sector de Acarigua, el sector de Curpa, no formaba parte de la provincia de Barira, sino de la provincia de Venezuela.
aunque Páez en su testamento dice que nació en Acarigua, provincia de Barinas, en realidad Acarigua para esa fecha de su nacimiento era provincia de Venezuela. Entonces, continúo con mi afirmación. Páez no pudo haber sido bautizado en la iglesia de Araure, porque una real cédula promulgada un 8 de mayo en 1790 demuestra lo contrario. Y Páez, afirmo categóricamente, nació en Curpa, como también afirmo que Curpa era parte de Acarigua. Así que José Antonio Páez, nuestro prócer, nació en Acarigua. Muchísimas gracias.